Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando la clase de español 321, es decir, el curso de Cultura y Civilización de España que estoy enseñando este semestre en la universidad. Este vídeo se encuadra dentro de la sección de la clase sobre la música en España y en este vídeo vamos a hablar específicamente sobre la guitarra española, que se presenta en dos variantes diferentes, que son la guitarra clásica y la guitarra flamenca. La guitarra es uno de los instrumentos más importantes de la música popular española, usada en casi todos los géneros de música popular que se cultivan en España. La guitarra, por supuesto, es un instrumento de cuerda, como muchos otros instrumentos de cuerda que hay, por ejemplo, el violín o el piano. La guitarra es un instrumento de cuerda, a string instrument. Y los antecedentes, los orígenes de la guitarra se remontan a la España de la Edad Media, the Middle Ages. La guitarra está relacionada con otros instrumentos de cuerda de esa época, como por ejemplo la cítara, el laúd, la vihuela o la guitarra morisca. En todo caso, parece ser que el origen de la guitarra española es árabe. En el siglo XV, la llamada guitarra latina aumenta en popularidad y el cuerpo de la guitarra empieza a hacerse redondo, con la forma del número 8. Originalmente, la guitarra latina tenía 8 cuerdas, pero fue evolucionando hacia 5 o 6 cuerdas. Y en realidad, la guitarra española es una evolución de la guitarra latina después de muchos siglos de desarrollo y de experimentación por parte de los constructores de guitarras, guitar builders, y por parte también de los guitarristas, guitar players. Entre los personajes más importantes en la guitarra clásica española tenemos a Francisco de Tárrega. Francisco de Tárrega nació en 1852, a mediados del siglo XIX, y murió en el año 1909, a principios del siglo XX. Tárrega es uno de los grandes renovadores de la guitarra clásica española. Antes de Tárrega, la guitarra clásica era un instrumento simplemente de acompañamiento, a backing instrument. Pero con Tárrega, la guitarra clásica española se convierte en un instrumento solista, a solo instrument, an instrument for soloists. Tárrega también desarrolló mucho la técnica, the playing technique, la técnica, sobre todo la técnica de tocar con la mano derecha. Tárrega también transcribió música clásica de Haydn, Bach, Beethoven y Mozart para la guitarra clásica y escribió obras propias como por ejemplo los Recuerdos de la Alhambra, que ustedes van a poder escuchar y que vamos a comentar en la clase. Tárrega influyó en muchos guitarristas de todo el mundo, como por ejemplo Mario Castelnuovo Tedesco
o Heitor Villalobos, pero sobre todo en Andrés Segovia, que fue el alumno, el estudiante más importante de Tárrega. Andrés Segovia era español, nació en Linares, en el sur de España, en 1893 y se convirtió en el guitarrista más famoso y más respetado de su generación en el siglo XX. Con Andrés Segovia llega la internacionalización de la guitarra clásica española, que no se considera ya un instrumento vulgar o un instrumento del pueblo, sino que se convierte en un instrumento culto, clásico y respetado, y tocado en las salas de conciertos, en the concert halls, de todo el mundo. Los guitarristas, los constructores de guitarra y los compositores de música para la guitarra clásica española no son solo de España, no son solo españoles, sino que proceden de todos los países del mundo. Por ejemplo, Heitor Villalobos era brasileño, no era español. Hemos hablado de la guitarra clásica española y ahora vamos a hablar de otro tipo de guitarra española, que es la guitarra flamenca. La guitarra flamenca nació en España, pero ha influido en la música de todo el mundo. La guitarra flamenca es diferente en su construcción de la guitarra clásica española y es diferente también en la manera en la que se toca. Es una manera de tocar más espontánea y menos formal, la de la guitarra flamenca, que la de la guitarra clásica. La guitarra clásica es más formal, la guitarra flamenca es menos formal y es más espontánea también la forma de tocar la guitarra flamenca. La guitarra flamenca también comenzó como instrumento de acompañamiento, as a backing instrument, instrumento de acompañamiento del cante flamenco, pero se ha convertido también en un instrumento solista, in a solo instrument, an instrument for soloists, un instrumento muy versátil y de sonido muy potente. Por ejemplo, hay guitarristas flamencos muy importantes como Manolo Sanlúcar y sobre todo Paco de Lucía, que es el mayor maestro de la guitarra flamenca, y ustedes van a poder escuchar una de sus composiciones de Paco de Lucía que se titula Entre dos aguas. La influencia de la guitarra flamenca se deja sentir en otros estilos musicales como el pop, el rock y también el jazz. Entonces, cuando hablamos de la guitarra en España, tenemos que diferenciar entre la guitarra clásica española y la guitarra flamenca. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se despide el profesor Antón García Fernández.